es un gran amigo y fuera de ser amigo, es un gran escritor, un gran poeta, una persona muy buena que ha ayudado a muchísimos de nosotros que hemos hecho poesía aquí en Nueva Inglaterra. Y bueno, es famosísimo no solamente en su país, donde la República Dominicana, donde ha ganado muchos premios, pero también en Lawrence, Massachusetts, ha escrito poemas a la ciudad de Lawrence, es bastante reconocido allí. ¿Y donde trabajas? Que tú trabajas allí, ¿verdad? Ya. ¿Qué es lo que enseñas? Enseño español, literatura, AP Spanish en Lawrence High School. En Lawrence High School. Por 25 años. 25 años. Casi. 25 años. Casi la edad de la maestra. Casi mi edad, ¿verdad? Mi edad. Así que pues yo no voy a gastar, ellos han leído, ustedes se han preparado, ¿verdad? Vieron los sitios de la red donde tú estabas, así que ya saben algo de ti, saben algo de lo que has hecho y ellos están preparados cada uno con sus preguntas y seguro que con lo que tú hables ellos van a tener muchas preguntas. Bueno, pues yo soy César, soy amigo de ustedes ahora. Escribo literatura para adultos, originalmente, y también escribo literatura para los pequeños. Escribo literatura infantil y juvenil. O sea, escribo para adultos, poesía, teatro, novela, y escribo para los más pequeños, entonces escribo poesía, leyenda, fábula, no sé. Pero lo que quieran preguntar del proceso de escritura, o de temas, o de géneros, o cualquier cosa que quieran preguntar, estoy aquí para eso. Así que vamos a romper el hielo. ¿Quién pregunta primero? Dígame, ¿su nombre? Isabel. Isabel, dime. ¿Cuál es su favorita parte de su trabajo? La parte favorita de mi trabajo de escritor, tengo dos partes favoritas. La favorita, la primera es cuando estoy escribiendo, cuando estoy dentro de la historia, cuando estoy dentro del libro, cuando estoy creando el personaje, cuando estoy creando la ficción, cuando estoy inventando algo que no existe y que va a salir nuevo. Esa es la primera parte favorita. La parte final, que es la que más me gusta, es cuando el chico lee la historia y hace conexión con él. O sea, porque yo no escribo para mí, ni escribo para vender, ni escribo, yo vendo y hay una editora que me vende y pagan mis libros, pero para mí como escritor eso no es lo importante es que el chico lea, que lea y que si mi libro puede ayudarlo a ser mejor o a él también ser un escritor, yo me siento ya que estoy pagando. ¿Qué te inspiró a escribir? Bueno, al principio yo lo que quería era ser payaso de circo. A mí me encantaba eso. Yo me podía montar en un monociclo. ¿Sabes un monociclo? O sea, una bicicleta de una sola rueda, hacía suerte con las pelotas. Pero mi mamá quería que yo fuera un egresado de la universidad. Entonces estudié y me hice abogado. Yo no sabía que iba a ser escritor, pero yo pensaba que todo el mundo podía hacerlo igual. Entonces en la adolescencia, cuando estaba en la secundaria, me di cuenta que había muchachos que me pedían que escribiera para ellos, porque a ellos no les salía bien la historia, o no les salía bien el ensayo, o no les salía bien el reporte de lectura, o algunos me decían, escríbeme una carta de amor a fulana, porque a mí no me salen las palabras, yo estoy enamorado de ella, pero no me sale nada bonito. Entonces yo empecé a escribir como amanuense, como a escribir por encargo de otros. Y me di cuenta que entonces eso tenía un cierto valor. Entonces empecé a leer, y fui leyendo otros autores que me impresionaron, que Neruda, que Borges, que Cervantes, y fui metiéndome en ese mundo y dije, bueno, yo no voy a ser como ellos, pero puedo contar mi propia historia. Entonces así comencé a escribir. Perdóname, César, le dijiste que querías ser un payaso de circo. Sí. No sé si todos saben qué es payaso. Claro. ¿Payaso? ¿Podrías explicar con palabras en español qué es payaso? Bueno, el payaso es como una pantomima, es un actor que puede cantar, bailar, hacer reír a la gente para entretenerlo en un espectáculo. Y Claro, se pinta. se pinta la cara de blanco rojo, nariz grande. Yo tenía la nariz, pero entonces, nariz roja, grande, la ropa ancha, porque es para darle risa a la gente. Es un espectáculo estrambótico, o sea, desmesurado, la nariz grande, los pantalones anchos, los zapotes grandes.
Entonces, yo quería hacer eso, porque yo podía hacer mucha suerte para hacer reír a los chicos. Yo estudié una cosa que es muy seria, que es abogacía, ¿verdad? Ser abogado, muy serio. ¿Quién más? Eso, qué bueno. ¿A quién primero? Diga. Mi nombre es Jackie. Ok, Jackie. ¿Por qué le gusta escribir para los niños? Yo escribo para adultos, pero si me dan a elegir y nada más tengo que escribir para un solo grupo, escribo para niños. Porque los adolescentes y los chiquitos, como lectores, son más exigentes, son más honestos. Por ejemplo, si yo escribo un libro para adultos, como por ejemplo este, que es un libro de poesía para adultos, que me traje de regalo a María, María puede decirme, me gusta, no me gusta nada, y de que llega lo guarda. Pero si yo escribo esto, que es una historia para niños, de un sapo que es azul, si al niño no le gusta, no le gusta, y te dice no me gusta. Y si le gusta, hay que leérselo a cada rato una vez. Hay que leer el libro 2, 3, 4, 5, 6 veces. A veces se lo sabe y ya tú vas por aquí y él va cambiando la página porque él sabe lo que dice del otro lado. Entonces, al niño el escritor no lo puede engañar. El niño es un escritor exigente, es un lector con imaginación. Escribir para niños demanda más que escribir para adultos, porque el adulto asume que todo lo sabe. Entonces, para escribir para niños tú tienes que tener fantasía, tener imaginación, tener que imaginar cómo el niño ve las cosas. Por ejemplo, yo tengo una historia donde hay una jirafa. A mí me gustan mucho los animales. Entonces, la jirafa anda en zanco. ¿Sabes lo que es zanco? ¿Cómo se dice zanco en español, en inglés? No sé, pero explícale, es que yo no El zanco quiero es que son unas varas de madera que tú te subes arriba y caminas bien alto. Puedes caminar, Sí. así. Yo no les explico en inglés. Ok. Tienes que explicarlo en español. ¿Cómo se llamaría eso en inglés? ¿Steer? Sí. Bueno, entonces, la jirafa el personaje de mi historia es una jirafa que camina en una cosa de esa. Pero imagínense si la jirafa es grande ya de por sí. Entonces, encima de eso la pongo en unos zancos. Entonces, el niño cuando ve eso, es increíble que ese animal tan grande, entonces lo suban en un zanco. Para el adulto eso no tiene sentido, pero para el niño sí. Esta es la historia de un sapo que es azul. Para el adulto el sapo es verde o con pinta. Cuando el niño dice azul el sapo, entonces, déjame ver qué dice el sapo azul. Entonces, por eso escribo para niños, porque el niño es más exigente. Y algo interesante para mi punto de vista es que yo no escribo historias que el niño la pueda encontrar en Google, o que la pueda encontrar en Wikipedia, o que la pueda encontrar en Internet. No, tiene que buscarla en el libro, si no, no la va a leer. O sea, yo no escribo una historia que el niño pueda buscarla fácilmente en la computadora, porque entonces yo voy a estar compitiendo con el computador o con el teléfono celular y el niño tiene la tentación de no leer el libro, sino buscarlo en el teléfono, o en el salón usar el teléfono y no el libro. Entonces yo dice, los libros que escribo, lo escribo pensando en que no va a estar en la internet. Ella después. Me llamo Siobhan. Okay. ¿Cuántos años tenía cuando empezó a escribir historias? Bueno, ¿qué edad tú tienes ahora? ¿Qué? ¿Qué edad tú tienes? ¿Qué? ¿Cuántos años tienes? Oh, ¿cuántos años? Tú. ¿Tú? No, tú. Yo, lo siento, 17. 17. Bueno, ya yo tuve 17, ya yo tuve 34, ya yo tuve 55. Imagínate cuántos años hace. Pero yo empecé a escribir cuando era, digamos, sexto grado. Pero yo no empecé a escribir para publicar. Yo empecé a escribir como algo habitual. Como algunos juegan, algunos van al río, algunos juegan al soccer, o algunos les gusta el fútbol. Y yo no salía de casa. Yo escribía, o dibujaba, o hacía tallas de madera, escultura en madera. Yo hacía eso. Y yo era como el nerd, como el muchacho paraguayo, el palomo de la casa, porque yo no salía a jugar, ni a montar motor, ni a hacer deporte, sino yo estaba nada más escribiendo o haciendo cosas con las manos. Entonces, cuando llegué a la secundaria, entonces fue lo que ocurrió, lo que te decía, que los chicos me decían, escríbeme para la novia, o ayúdame con la tarea. Entonces ahí empecé a darme cuenta de que yo tenía una sensibilidad diferente que los otros chicos para escribir. Entonces empecé a escribir ahora pensando en ser escritor. Eso fue
por allá como por el 1960. Me llamo Lilian. ¿Cuál es su libro favorito que usted escribió y por qué? Bueno, es muy difícil porque es como si yo tengo 3 hijos y que tú me preguntes cuál es tu hijo más lindo. Me da brega, pero a mí me gusta mucho de los que están publicados este. Se llama Semilla el Fuego. Es una historia en español sobre el origen del mundo según los taínos. Los mayas tenían una concepción de cómo se hizo el mundo, los islámicos, los asiáticos, los españoles. Entonces los taínos, los incas, los mayas, los aztecas tenían diferentes opiniones de cómo se hizo el mundo. Esta es una historia de cómo se hizo el mundo según los taínos. Ese libro me gusta mucho porque ayuda a la identidad no solamente de mi país, que antes era taíno, sino Cuba, Puerto Rico, Venezuela, que también eran taínos antes de llegar a Colombia. Eso es si me preguntan de los libros que están publicados. Recientemente publiqué una novela que me da mucho gusto. Es una novela que se llama Al Este de Haití y que es una novela para adolescentes. Y son 14 capítulos, 14 chapters, donde el niño es una historia real, true story. Yo entrevisté al personaje que le ocurrió la historia. Entonces él me la contó, pero él no puede escribir. Entonces yo la escribí por él. Yo lo grabé en un teléfono, la historia. Entonces en mi casa escribía la historia. Él es un vendedor de coco en la República Dominicana. Él es haitiano. Entonces cuando él tenía 10 años, él hizo el viaje caminando desde Haití hasta República Dominicana para encontrarse con su papá. Entonces, para mí era maravilloso que un niño de 10 años haga una travesía, un viaje tan grande, solamente para encontrarse con su papá. Y lo hizo casi todo el viaje caminando. Ahora él es un adulto, pero cuando él lo hizo era un niño de 10 años, entonces yo escribí la historia de ese niño que hizo el viaje. Trátame eso, para que más o menos. Vamos a suponer que este es el mapa de la isla completa. Entonces, esta parte es Haití y esta parte es República Dominicana. Entonces, él vive en Miraguán. Miraguán es como por aquí, en el extremo de la isla. Entonces, él caminó todo ese trayecto hasta Barahona, que es un pueblo de la República Dominicana, para encontrarse con su papá, caminando. Y con 10 años, y sin saber el idioma, sin saber la lengua, y con todos los peligros que incluye, eso incurre. Para que tenga una idea, es como él coger caminando desde Massachusetts, un poco más lejos de Nueva York, caminando, para encontrarse con su papá. Entonces, los 14 capítulos es el viaje que él hizo. Le puedo mandar un par de libros de eso, o se lo puedo mandar digital a la maestra y ella lo imprime por capítulos. O sea, imprime un capítulo, lee ese, después imprime otro, lee. Qué bueno. Así no tiene que comprarlo. Así no lo tenemos. Ese libro me da mucho gusto porque me permitió, como escritor, hablar de una situación que es la inmigración, hablar de un aspecto de la migración que es la migración de niños, porque cuando la gente habla de migración piensa en adultos nada más, pero hay niños que se quedan atrás. Entonces, este libro habla de la migración de un niño que lo movió el amor de conocer a su papá. Ese libro me gusta mucho. ¿Quién más? La maestra. Sara, pregunta. No importa lo que sea. ¿Quién más? Catherine tiene preguntas. Primero la dama, después usted, dígame. ¿Cuál libro fue el mayor difícil escribir? El más difícil. Creo que el más difícil de los libros que he escrito, no los que están aquí, el más difícil que escribí fue un libro sobre la historia de la República Dominicana en su lucha contra Haití. Porque nosotros hicimos la independencia en 1844 y una cantidad de jóvenes, donde estaba Juan Pablo Duarte, no sé de hablar Juan Pablo Duarte, el Fadenal, Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella, Sánchez, que son los héroes de mi país. Esa historia de ellos luchando contra Haití por la independencia, yo la escribí en una obra de teatro, un play, para niños. Fue un poquito difícil porque escribir para niños supone
que tú tienes que utilizar la palabra correcta para la audiencia correcta. Yo puedo escribir un libro para adultos, como este que le traje a María o a Sara, y puedo usar cualquier tipo de lenguaje, o puedo usar cualquier tipo de imagen, pero a la hora de tú escribir para un niño de 8 años, que dice aquí, entonces tú tienes que pensar en qué tipo de palabras, qué tipo de temas, qué tipo de ideas tú usas. Porque no puede tener discriminación, no puede tener xenofobia, no puede tener malinformación, abuso. O sea, hay muchas cosas, sexismo, hay muchas cosas que tú tienes que tener en cuenta. La edad, no es lo mismo escribir para un niño de 5 que escribir para un niño de 10. Entonces, eso complica la historia. Pero cada libro de 500 páginas o de 5 páginas, cada libro es un desafío. Porque tú tienes que hacer algo que no existe. Ahora sí. Perdón, no te dije mi nombre. No importa. Adrián. Encantado, Adrián. Yo tuve otra pregunta. ¿Dedicaste un libro a una persona especial? Sí. Acabo de terminar una historia que se llama Un marinero de 10 años. Ese está en inglés y en español. No está aquí, la editora me la va a enviar. Un marinero de 10 años es la historia, la biografía de un personaje de la historia mundial que no aparece nada de su infancia en los libros. Imagínate que yo escriba sobre la historia de María o de Sara y que solamente aparezca en los libros, en Google, en Wikipedia, en la enciclopedia, en los diccionarios, solamente aparezca cuando María tenía 30 años. No hay nada hacia abajo, no sabemos nada de niña, nada de infante, nada de adolescente. Entonces, ese personaje que se llama Cristóbal Colón, tú vas a la historia y solamente encuentras información de Cristóbal Colón de cuando él tenía 30 años, o cuando se murió, o cuando estaba viejo. Pero tú no encuentras nada de Cristóbal Colón de cuando era niño. Entonces yo escribí un libro para niños sobre la infancia de Cristóbal Colón. No es un libro de historia, porque yo inventé la historia. O sea, yo inventé la ficción, yo inventé cómo él creció, qué hizo, por qué se hizo marinero, por qué le gustaban los barcos, cómo se hizo marinero, cómo nació el sueño de ir a descubrir América. Todo eso yo lo invento en la infancia de Colón, porque nada de eso está en libros ni en enciclopedia. ¿Para qué me sirve eso? Además de que es una ficción, obligo al niño a que lea, porque si yo le digo la biografía de Colón y él va a la tabla o va no, Colón nació en Génova, a los 30 años salió para... No. Dime la infancia. No existe. Entonces yo escribí eso, que no existía. ¿Qué más? Dígame. ¿Es difícil para inventar nuevas ideas para escribir? Sí, porque parecería como que todo está hecho, pero no. Lo que necesita la escritura, lo que necesita el arte, es que alguien mire las mismas cosas, pero con ojos nuevos. Ok, por ejemplo, ¿cuál es la comida que más te gusta? ¿Arroz? No. ¿Sabe decir en portugués? Ok, dilo en portugués. Pipoca. Ok, ¿qué más? Pão de queijo. Ok, ahora imagínate, obrigado. Imagínate que esa comida que la hacen tradicionalmente, tú dices, ay, está hecha, pero imagínala ahora en vez de con esos ingredientes, con miel. Okay. Y en vez de carne, con ajíes. Entonces tú le vas creando el mismo plato, pero lo estás viendo con un ojo nuevo. Yo acabo, por eso me gusta escribir para niños, porque para el niño el mundo no está terminado. Para los adultos el mundo está terminado. Para los adultos el mundo está completo. Para los niños no. Yo fui a leer a una escuela de pequeños y una niña me dijo que quería que yo escribiera una historia para ella. Entonces yo le digo, ok, yo voy a escribir la historia para ti. ¿De qué tú quieres que sea la historia? Y me dijo, yo soy la protagonista, el main character. Ok, está bien, tú eres la protagonista de la historia. ¿De qué tú quieres que hablemos? Me dice, de mi vida, pero en el 2060. O sea, ella quiere que yo escriba sobre su vida. Ella quiere, sí, ella me pidió que escribiera una historia sobre ella, pero que la historia ocurre en este año. Y estamos en el 2017.
el mundo del 2017 para mí ya está completo, pero para ella todavía en el 2060 hay cosas que se pueden hacer nuevas. Entonces, yo tengo que pensar como escritor, como creador, si fuera pintor o músico, lo que sea, yo tengo que pensar qué cosas van a ocurrir en el 2060 que no están ocurriendo ahora. O sea, hace 50 años la gente pensaba, ok, el teléfono digital, porque no había teléfono digital, o el carro eléctrico. Pero entonces yo estoy pensando en el 2060. A mí se me ocurrió en ese momento decirle a ella que en el 2060 ella en su casa, en el edificio, iba a haber un ascensor, un elevador, elevator, ¿verdad? Ese ascensor va a tener un menú. Y ese menú es de teletransportación. Teletransportación. Eso es una idea que estaba desarrollando Einstein, pero no está hecha todavía. Entonces, para el 2060, yo le dije a la niña que eso se podía hacer. Y empezamos a construir la historia. Entonces, en el ascensor tiene un menú. Tú le das al menú y le dices lugar del planeta, del universo. Ok, la Tierra. Ya te diste el menú, la Tierra. El otro menú, ¿qué parte de la Tierra? Ok, Asia. ¿Y qué parte de Asia? Japón. ¿Y qué parte de Japón? Un pueblo que se llama Okinawa. Entonces, cuando ella le da enter al ascensor, el ascensor se la lleva y entonces ella, en otro ascensor que tiene su amiga en Okinawa, ella sale. No existe, ¿verdad? Pero si yo me lo imaginé, alguien lo va a hacer algún día. Porque lo que no está hecho ahora es porque no ha llegado el tiempo. Pero así mismo le dijimos al teléfono digital y a la plasma y a la computadora. Entonces, ella quiere la historia para el 2060. Entonces ya yo empecé a escribir la historia con ella. La estamos haciendo juntos. La niña y yo. Ella tiene como 11 años. Entonces, la estamos escribiendo. ¿Qué se te ocurrió? No, ¿qué? Entonces, nos sentamos y la escribimos. Cuando esto ocurra, cuando esto se escriba, va a aparecer una locura, va a aparecer algo disparatado, pero para ella es posible. Y para mí como escritor es posible. Y algún científico quizá lo pueda lograr. O sea, no hay límite para el que va a escribir, o para el que va a pintar, o para el que va a actuar, o para el que va a cantar. Parecería difícil que escribir una novela de 150 páginas. La novela mía de Haití, que tiene 14 capítulos, tiene 150 páginas. Y tú miras 150 páginas y es mucho. Pero, ¿qué tal si hacemos media página por día? O media página por semana. Digamos una página cada semana. Una sola página esta semana. Next week, la próxima semana, yo voy a hacer la otra página. Cuando viene a terminar el año escolar ya tenemos la novela. Entonces, es cuestión solamente de un poquito de disciplina, un poquito de dedicación. Y para ser escritor hay que ser primero lector. Leer, 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 leer. Tú no puedes sacar nada de acá si no tienes nada allá adentro. No puedes hacer la comida portuguesa si no tienes los materiales. Y los materiales de un escritor es la lectura, leer libros de todo el mundo. Yo leo manga. ¿Te gusta el manga? Yo leo manga, yo soy fanático con manga. Leo la novela gráfica, leo novela thriller, leo ciencia ficción. Porque yo no puedo escribir lo que está pasando ahora, porque lo que está pasando ahora ya fue escrito hace cientos de años. Ya lo escribió Julio Verne, y ya lo escribió Charles Dickens, ya lo escribió Blake, ya lo escribió Whitman. Ellos escribieron lo que yo estoy leyendo hoy. Yo tengo que escribir lo que van a leer los chicos dentro de 40 años. Más o menos ese es el proceso. Sara, pregunta. Sí, bueno, primero muchas gracias por venir. Es mi placer, me gusta. Una pregunta mía es, ¿qué es lo que motivó a usted a mudarse aquí a los Estados Unidos? Yo dejé la carrera de abogado porque, además de que no me sentía a gusto, porque para ser abogado hay que tener temperamento de abogado, y a mí no me gustaba, porque en mi país, lamentablemente, en esa época había una dictadura, había un régimen de fuerza, y el que era abogado tenía que estar debajo de los militares. Entonces yo no quería eso. Entonces quería emigrar a un país donde tuviera un poquito más de libertad para hacer las cosas.
Cuando vengo, el sistema jurídico de Estados Unidos, common law, no es el mismo sistema jurídico de mi país. Aquí es el sistema jurídico de Inglaterra, luego de Estados Unidos, y en mi país es el sistema romano y luego de Francia. O sea, no son compatibles. Entonces, entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Entonces, fui voluntario en la Biblioteca Pública de Lawrence, y ahí descubrí que lo que más me gustaba en ese momento era enseñarle a chicos a escribir, a dar clases. Entonces, como tú tienes que hacer lo que te gusta, porque si tú trabajas en lo que no te gusta vas a estar cansado siempre. Entonces, como ya yo no sentía placer por ser abogado, entonces dejé eso y fui a la escuela de Framingham, hice una maestría de educación para enseñar a chicos y soy maestro de escuela. Cuando esto no me guste, cambio y hago otra cosa. Yo sé que hay varios que no han preguntado todavía. Sí, no tengan miedo, que soy su amigo. Dígame. Me llamo Julio. Ok, Julio. ¿Qué son sus influencias cuando están escribiendo un libro? Mis influencias. Bueno, si el libro es de adulto, yo trato de escribir con el mayor estándar posible, con las más altas expectativas, de cómo escribieron antes otros autores. Pero cuando estoy escribiendo para niños, las influencias son diferentes, porque yo lo que hago es que voy a la biblioteca pequeña, a la librería donde están los chiquitos, y averiguo qué ellos están leyendo, averiguo qué les gusta a ellos, para entonces escribir para ese mundo. Por ejemplo, no se supone que un viejo como yo le guste el manga, pero a los chicos les gusta manga, entonces yo tengo que saber por qué les gusta eso. A veces yo voy a una escuela y me dicen los chicos, no me gusta la historia de Sapo, o no me gusta la poesía, o no me gusta la historia de los taínos. ¿Qué te gusta? A mí me gusta el fútbol, o me gusta el soccer. Entonces, ok, yo tengo que escribir una historia sobre el soccer, porque a ellos les gusta eso, y yo quiero influenciar en ese mundo. Ahora, no escribir una historia por escribir una historia, sino escribir algo que le parezca interesante, pero poner algo a ellos que yo quiero que ellos sepan, que yo quiero que ellos entiendan. No solamente escribir por escribir. Entonces, a la hora de yo escribir para niños, a mí me influencia lo mismo que están pensando los chicos. ¿Qué les gusta a ellos? Como la niña que me dijo que quería para el 2060. A veces en la escuela un niño me pide una historia diferente, me pide historia de deporte, de fútbol, o cosas así. Entonces, yo escucho lo que ellos están haciendo para escribir sobre eso. De los adultos, prefiero seguir la tradición, o sea, escribir como escribían los grandes, Whitman, Neruda, Borges. Sí. Dígame. ¿Usted pinta las pinturas para sus hijos? No, Dios le da los talentos diferentes. Esto lo hizo Baltasar Ali, esto lo hizo Ilya Llano, y así. Son algunos amigos. Cuando yo escribo la historia, yo la mando por internet y el publisher, la editora, le manda la historia a varios artistas que hacen los dibujos. Entonces, ellos hacen un demo, un draft. Entonces, ellos me mandan varios ejemplos para que yo diga con cuál me gusta más. Entonces, eligen ese. A veces yo también conozco a los pintores. Por ejemplo, yo conozco bien a Kilia, yo sé cómo ella pinta. Entonces, a veces cuando estoy escribiendo la historia, estoy pensando en la que la va a ilustrar. ¿Cuál es su estilo? ¿Cómo le gusta? Por ejemplo, cuando yo escribo para una historia que sea para manga, no es ninguno de ellos porque ellos no dibujan manga. Entonces tengo que buscar muchachos jóvenes que dibujan eso. A mí me encanta ese tipo de Dari, ¿tienes una pregunta? ¿No? ¿Y él? No. ¿Antón? ¿Y tú, María? No me conoces bastante. Sí, yo solo quiero proponerte algo. Ok, a ver. Que escribas conmigo el último día de mi vida. Ahora para Halloween, así de bruja y de todo. El último día y que sea, o sea, el último día que viví Ok, y el primer día de muerta. ok. ¿En ficción, en novela, cuento, No, poesía? es en ficción, no en poesía, no. En una novela que va a durar 48 horas. Ok, está bonita la historia. ¿Sí? Está bonita la historia. ¿Y por qué también no podemos hacer
luego Ujú. un taller con los chicos. Un taller ¿Quién con- le gusta escribir aquí? ¿A quién le gusta escribir ¿A aquí? quién le gusta escribir? ¿O pintar? ¿Pintar? ¿Les gusta más pintar? Ok, entonces ¿a quién le gusta pintar? Ok, entonces esta parte va a ilustrar lo que yo voy a escribir. O lo que vamos a escribir algunos. Se puede escribir una historia a 4 manos. ¿Sabe cómo escribir a 4 manos? Ok, yo escribo the first paragraph. O sea, yo escribo la primera 10 líneas. Entonces, la persona de al lado mío tiene que llevarse esas 10 líneas y mañana ya va a continuar la historia donde yo la dejé. Entonces, no es la misma, es de la historia de ella, pero ella tiene que leer la mía y continuar la historia. Y después otra persona va a hacer esa parte. Y así lo podemos hacer entre todos. Algunos van a escribir nada más 2 líneas y otro que va a querer escribir una página. ¿Qué le parece? ¿Puede ser así? Claro que sí, lo O podemos hacer. Esa podemos hacer, o podemos hacer otra historia, o podemos hacer otra cosa. Yo mando una historia, digamos una historia de 3 páginas, y yo le voy a quitar la última página. La última página no va a estar, solamente va a estar incompleta. O sea, la historia le falta la última página. Cada uno va a tener la historia y va a escribir el final para esa historia. El final que más se parezca a la historia que yo escribí, entonces la maestra le va a dar un premio. O yo no me voy a dar un premio. ¿Le gusta? Sí. Ok, vamos a suponer que esta es la historia. La última página no va a estar ahí. Entonces usted va a leerla y va a hacer el final nada más. Solamente el final de la historia. El final que más se parezca al que yo escribí, entonces la maestra da un premio. Yo les doy un premio. O yo doy un premio. El premio puede ser un gift card para un restaurante. Me das el dinero, me das la plata, dame la lana. Yo la pongo. Dame la lana. Ok, puede ser un gift card para un restaurante. Si hay varios que hicieron el final muy parecido o que se parecen mucho a la historia, entonces hacemos una comida juntos. Oh, una comida. O sea, vamos al restaurante y come el grupo. Que fue. Claro, qué O bueno. podemos hacerlo de otra manera. No tenemos que salir, sino ordenamos ese día la comida. Y todo el mundo come. El que no escribió va a comer también. Sí, ¿Qué le parece? ¿Podemos hacer así? sí, Entonces, mando una historia sin el final. está muy bien. Entonces, el final va a ser una página. Digamos 3 párrafos. Usted va a leer la historia y usted va a escribir el final. Está muy bien. Como no va a estar en Google ni va a estar en Internet, No. va a tener que... Está muy bien, Sí. es en la cabeza. Y Antonio, tú tienes una pregunta. Sí, dime. Maestra, ¿puede concursar? Todas las preguntas. ¿Tienes varias preguntas? No, ¿No? todos fueron. Todos las ¿Fueron preguntaron. respondidas? Sí. Bueno, Antón tiene una pregunta. Dime entonces. ¿Usted ha escrito un libro que no le gusta? Sí. Qué buena Oye, es la pregunta. primera vez que me preguntan eso. Sí, mira. Es la primera vez y yo tengo muchos años en esto. Yo escribí un libro de niño, de juventud, que es un libro de poesía. Y después cuando yo lo leí ya adulto, ese libro era tan malo, no me gustaba nada. Ni la portada, ni el dibujo, ni... Entonces yo mismo, iba a la librería y lo compraba. Y donde no me lo compraba, le decía a los amigos míos que me lo regalaran. Y los amigos que no me lo regalaban, me lo robaban. Se lo llevaba de la librería. Entonces, recogí todos los libros y los tengo en casa y para quemarlo, para botarlo, porque no me gusta ese libro. Ahora escribí una versión diferente de ese libro que a mí me gusta, pero ese libro original no me gustó. No me gustó. ¿Y cómo se llamaba? Es un libro de décima, de poesía. Oh, sí, las Entonces yo décimas. no me sentía como que había alcanzado un buen estándar en ese libro. No, como que no estaba muy mal escrito. Hay que ser exigente contigo. Es como cuando tú haces una comida, le falta algo, ¿verdad? Entonces, o cuando hacer café, no me quedó como era. Entonces así mismo me pasa a mí con el libro. Pero interesante antes la pregunta. Nunca me lo habían hecho. Yari, ¿Qué más? Yari, una pregunta. No, dígame. Yari es nuestra estudiante Ah. de herencia puertorriqueña Qué bueno. y es la más tímida. No creo que sea la Sí. Ella, bueno, ella también es bastante tímida. Sí, La Antonio. historia, ¿en español que voy a mandar o en inglés?
En español, en En español. español. Ok. Es un español bien simple, para que no haya complicaciones, ¿verdad? Y con un glosario. Ok, entonces ficción, narrativa. Sí, Nada de está muy poesía. bien. ¿Te gusta la idea? Pero pues claro, ¿Y cuándo vamos ok, una a cosa. traer un taller. Me gustaría que cuando termine la historia, la maestra sepa quién es la persona. O sea, y me mandan todos los finales y yo decido el que está mejor, Sin el que está más cerca, sin saber el nombre. Sin Entonces saber. yo le digo después, bueno, el 1 o el 5 o el 6 fue el que mejor está a la altura. Entonces ella va a saber cuál es. Yo no Está sé, muy bien. o sea, para yo no ser injusto, o sea, no que me gusta la de ella, no sé quién la escribió, yo voy a hacer la... ¿Parece? Podemos pedir comida a Ángel, lo que está allí, ¿verdad? Oligarde, Comida mexicana. comida mexicana, boricua, no es comida Tenemos puertorriqueña, ni portuguesa. A veces brasilero, a veces hay portuguesa, lo que más en Boston, porque ahí están los puertorriqueños y los dominicanos. Y los- Sí, ahí tienen restaurantes, pero no por aquí. Me encanta la idea, ya estoy pensando en qué historia voy a mandar. Está muy bien, nos vamos a tomar una foto con... ¿Alguien tiene otra pregunta que tal vez no haya salido? Ya. ¿Cuál es tu libro más de manga que te gusta más? Oh, De Mai, no sé cómo se llama, es uno que usa un sable, usa un sword, ok. Oh, ¿cómo se llama? ¿Lo puedes decir? con una espada. Sí, es un personaje que tiene una espada. Hay muchos. Sí, pero... a mí, bueno, a mí no es la historia la que me trae la atención. A mí lo que me trae la atención es la gráfica, la imagen. Entonces yo escribo historias para que sea ilustrada con esa imagen. Para que lo que yo escribo tenga esa visión, esa imagen. Entonces, a mí lo que me gusta, yo lo vivo buscando, bueno, me gustaría que tuviera ese estilo de manga, de ese estilo de hacer los ojos, del pelo, el cuerpo, entonces así. Pero no te puedo decir ahora cómo se llama el personaje. ¿Qué más? La foto. Te agradecemos Yo muchísimo, soy ¿verdad? feliz de estar aquí. Un aplauso para Ah, él, para ¿no? ustedes. Claro. Gracias, Sara. Y vamos a tomarnos una foto con él, ay, qué ¿sí? chulo. Eso significa cambio. 3 minutos.